El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Aquí, como todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, estamos en un programa más y sobre todo vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo que viene un poquito ligado al programa de la semana pasada, de la apropiación cultural que se tiene, pero ahora vamos a hablar un poquito de esta parte de interpretación de la realidad mágica de nuestro país, de México, ¿no? Y para platicar de esto, pues como de costumbre tenemos a Bernadette Tristán con nosotros. Bernie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mao? Pues como siempre súper contenta de estar nuevamente en una emisión más, compartiendo, extendiéndonos un poco en los temas de los que hablamos la semana pasada, y un tema que otra vez creo que es un tema bastante polémico como el de la vez pasada. O sea, sí levanta y nos puede levantar como temas, ¿no? Creo que estaremos hablando de algo que es súper interesante, como la magia, ¿no? Este trabajo de la hechicería desde México, cómo y cuál es el impacto que tenemos ahora como el concepto de magia, y cómo también de repente pues siempre ha estado, ¿no, Mao? Pero al final creo que es así como un tema en el que vamos a empezar con cierta nota precautoria, porque pues siempre hay esta energía de la persecución, de la idea de la Europa medieval y colonial en América, sobre la energía de los brujos, ¿no? Con el Maleus Maleficarum, pero al final la magia y la hechicería en México es súper antigua, es una de las prácticas más antiguas que no necesariamente tenían que verse como peligrosas o destructoras, ¿no? Sino que ya con la colonia pues empiezan estos calificativos de peligrosa o destructora dentro de su mismo concepto, en donde en su casa la magia era considerada peligrosa y destructora, ¿no? Y entonces viene esta fusión, pero estamos hablando de un campo energético, Mao, que es muy antiguo, o sea, muy, muy antiguo. Este trabajo o estas prácticas mágico-hechiceras eran parte de la vida cotidiana del México antiguo, ¿no? Hablando de este México prehispánico, precolonial, ¿no? En donde ya existían estos conocimientos, estas contactos con las plantas, con la naturaleza, la transformación, las limpias, ¿no? Todo este contacto chamánico de nuestra cultura, ¿no, Mao? Y que tiene muchos huequitos de los que iremos hablando, entre creencias, entre... Voy a verme un poco así como sangrona, pero entre esta nueva historia de crear una mexicanidad que está trayendo de repente en un proceso como muchas otras historias que no necesariamente son parte de la mexicanidad, ¿no? Sino que viene ni de los grupos nativos, ni de los grupos originarios, sino que vienen a fusionarse en esta occidentalización que también es riesgosa en ese sentido de la magia también, ¿no, Mao? Sí, claro, porque mira, creo que viene un poquito, y sí hago la referencia porque es interesante, de haber estado viendo varios videos de un historiador, de un escritor que se llama José Miguel Zunzunegui, y me empezó a girar mucho la idea de esta realidad mágica que vivimos en nuestro país, porque bien Zunzunegui habla acerca de una realidad histórica, acerca de los pueblos prehispánicos, precuautémicos, como a los pueblos originarios les gusta que se les mencione,
pero habla acerca de que nosotros pensamos que la mexicanidad son los mexicas, o sea, los aztecas, pero realmente las tribus alrededor, totonacas, texcocanos, olmecas, mayas, todo eso, tenían otra realidad muy diferente y sobre todo hacia la magia. Recordemos que, por ejemplo, los mayas tenían un conocimiento muy avanzado, más avanzado que los mismos europeos, en cuanto a matemáticas, astronomía, medicina. Ya hay registros en Montalbán acerca de cirugías, de trasplantes. O sea, era muy avanzada la idea de ellos. Sin embargo, siempre los cubría este velo de magia, de dioses, de esta parte de herbolaria mexicana que es sumamente amplia, ¿sí? Pero que vivían en una realidad mágica, mística, llena de paz. Llegan los mexicas, llegan los aztecas, dominan y tienen esta parte de, sí hay una magia, pero una magia mucho más sangrienta, mucho más, podremos decirlo, salvaje, de que matan a sus oponentes y se los comen. Hay una antropofagia, pero no es una antropofagia por comida, ¿no? De hecho, los orígenes del pozole y de los tamales, pues viene de precisamente preparar esta carne de los que sacrificados, ¿no? Que estaban hablando de unas cantidades registradas de 80,000 personas al año. Entonces, sí estamos hablando de una cantidad de carne bastante abundante, pero que tenía como una cuestión ritual. Yo me comía un pedazo del corazón de mi oponente porque obtenía el valor, las habilidades de este contrincante, ¿no? Entonces, sí existe esa magia, sí existe esta parte de ritos, ¿sí? Y que durante la colonia y después de la conquista viene esta parte de sincretismos, de magia y todo eso, que ha permanecido hasta nuestros días. Como tú dices, Bernie, sí hubo como esta parte de persecución, prohibiciones, pero que también existe esta parte de mitos en el cual la Santa Inquisición, que de hecho para todas las personas que vayan ahí al centro de la Ciudad de México, pueden darse una vuelta ahí a Santo Domingo, ahí por ahí estaba lo que era la Inquisición en México, pero que únicamente llegó a quemar a 4 personas, a 4 indígenas. O sea, tampoco la Inquisición tuvo una gran actividad dentro de México, ¿sí? Y esto debido a ciertas leyes que protegían los usos y costumbres en la colonia. No fuimos como por ejemplo en Estados Unidos, que arrasan con todas las tribus originarias. El problema es que estas prácticas mágicas se siguen dando, pero se fueron diluyendo. Permanecen hasta nuestros días todas estas prácticas. No creo que haya un solo mercado en toda la República Mexicana que no tenga un puesto de hierberos, ¿sí? Y que hable. Y tenemos también una mezcla muy grande, tenemos una presencia importante de santeros y aguas. Aquí vale la pena hacer la aclaración de que la santería mexicana, y lo hemos visto, hasta hemos tenido programas hace mucho tiempo, ¿verdad, Bernie? Que tuvimos contacto con muchos santeros brasileños, porque hay mucho santero cubano, y hay mucha diferencia. El palo mayombe, sí, hay palo mayombe, hay yorubas, pero hay una influencia de estas tradiciones mágicas en nuestro país, esta parte de la Santa Muerte, que también es una derivación, ¿sí?, de todas estas tradiciones, que es como muy propia, pero que adquiere esta realidad, y en los mercados va a haber como estas presencias. Y pues por muy conservadoras que sean las familias, ¿sí?, de repente sí prenden su velita, sí queman su inciencito, sí hacen estas prácticas mexicanas. Entonces sí tenemos una realidad mágica, mística en nuestro país, que de repente tiene una doble moral, ¿sí? Claro.
O sea, sí soy muy católico y todo eso, pero hago mis prácticas hechiceras de repente, o una de las cosas que, por ejemplo, en la tradición wicca no creemos y no nos gusta, es esta parte de los amarres, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene unas consecuencias que no son muy agradables. No es que no se pueda, no es que no creamos en la capacidad de poder Claro. hacerlo, pero sí existe como una consecuencia muy negativa en estas prácticas. Y el problema es que la realidad mágica en nuestro país es muy diferente en las zonas urbanas que en las zonas rurales. En las zonas rurales, sobre todo en ciertas zonas, en Veracruz, en Catemaco, en la zona centro, en la zona de Guanajuato, en las zonas de los pueblos muy alejados, todavía tenemos esta parte de los curanderos, ¿sí? Y de repente tenemos hasta este problema, Bernie, con ciertas palabras, porque de repente hablamos mucho de chamanes y aclaramos, chamanes solamente en Siberia, ¿sí? Pero tenemos mucha gente medicina, muchos hombres medicina, muchas mujeres medicina, mucha sacralidad dentro de los ritos, dentro de los pueblos originarios, que tienen que ver mucho con esta magia, con esta sacralidad, pero se manejan dos ámbitos totalmente diferentes, las que están muy apegadas en los pueblos a tradiciones, ¿sí? Y otra cosa que se maneja mucho en las partes urbanas, que es esta adaptación comercial a productos para hacer cierto tipo de autorrituales o rituales muy caseros, pero que vivimos esta realidad y habría que analizar esta magia popular, qué tanto tiene de veracidad o qué tanto tiene de mezcla, ¿no, Bernie? Claro, porque fíjate, Mao, algo que podemos hablar en esto, tenemos sincretismo, no lo vamos a quitar, pero de repente encontramos esta palabra del brujo o bruja, que hay que entender que esta palabra pues no la hereda nuevamente el mundo colonial, viene y nos trae la palabrita, ¿no? No es una palabra como tal que defina el campo mágico del México o de lo que era Mesoamérica, ¿no? Eso también hay que entenderlo, hay un sincretismo porque muchos de los relatos que tenemos sobre los aspectos mágicos destructores de la época prehispánica pues vienen de Shagún, vienen de estos primeros colonizadores que empiezan a escribir, ¿no? Que empiezan a contar un poco lo que ven con su exageración o con su no exageración, con sus miedos, ¿no? Lo van a describir. Entonces van a estar hablando de cultos como muy feos, con Tezcatlipoca, con Huitzilopochtli, ¿no? Pensemos en las tradiciones o en las descripciones del culto a este dios de las estaciones, se me acaba de ir el nombre, bueno, ahorita me acuerdo el nombre, que se supone que en el cambio de la estación, dentro del cambio de la estación, el sacerdote, había un gran sacrificio de alguna persona que había estado todo un año, casi todo el ciclo, trabajando para este sacrificio, porque hay que entender algo. De repente, en algunos procesos decimos, es que mataban a la gente o mataban a los enemigos. Hay relatos de personas que trabajaban y vivían durante todo un año preparándose para el sacrificio, se autosacrificaban en el proceso, ¿no? Y estos sacerdotes luego desollaban a la persona y usaban la piel, ¿no? Usaban la piel de la persona representando el cambio de estación y la usarían, bueno, según Shagún, la usaban toda la siguiente estación, o sea, imagínate la pestilencia de esas energías, ¿no? Son relatos que sí pueden sonarnos muy dramáticos, quizá no tan dramáticos como otras historias de ir en una cruzada a acabar con las personas, ¿no? Entonces hay que entender de repente, de nuestro lado, dentro de esta energía prehispánica, que en aquel momento podríamos decir, sí, la palabra chamán pues viene de un contexto, de una energía siberiana que va a ir definiendo en el mundo ciertas actitudes o ciertas conexiones con la naturaleza y con seres superiores. Pero piensa en esto. Hay palabras, ¿no? Hay palabras en nuestros recursos, en nuestras
historias insisto, Fray Bernardino de Sahagún entrega como mucha información sobre la energía. Y en náhuatl, Mao, hay una palabra que es el Teiscuepani. Teiscuepani quiere decir aquel que transforma los ojos de otra persona, o el que transforma los ojos del otro. Y según algunos de los relatos de Sahagún, estos seres, estos Teiscuepani, eran perfectos, eran como magos en el lugar, ¿no? Eran capaces de desmembrarse, eran como ilusionistas, ¿sabes? O sea, ya había el concepto de la magia como la ilusión. Había esta ilusión, pero también iban a ver, ¿no? Estos ilusionistas, y dentro de esto también había estos médicos que diagnosticaban o podían restaurar la salud de las personas, componer los huesos, esta especie de curanderos que podían incluso pues despertar o matar, o sea, curar o matar con medicina, porque al final, como toda la magia, si sabes curar, sabes dañar. Y entonces esta energía del mago o de este brujo, ¿no? Va a tener también sus palabras en nuestro México. El Tonalpauqui, ¿no? Que es el buen médico, ¿no? Que podía leer los signos, la enfermedad, recordar esta energía y sanar. Y también iba a estar, pues, el malvadito, ¿no? El hipócrita, el no tan bueno, ¿no? Que al final ambos estaban en una sola persona. El Tizitl es el malito, el que puede dañar, y el Tonalpauqui es el que va a sanar, pero estos ambos habitan dentro de lo divino del ser, de una persona. Es una persona, un murujo, un mago, podía ser un Tonalpauqui, y también podría ser un Tizitl, o bien podría quedarse en el lado de abrir los ojos de las otras personas o transformar los ojos de las otras personas y ser un Teiscuepani. Entonces, observa, tenemos en la magia de nuestra magia prehispánica energía divina también trabajando al estilo del brujo místico celta o europeo. También acá tenemos a esta energía que trabajaba y que podía invocar incluso la adivinación a través de los granos de maíz, ¿no? Que el Tonalpauqui podría oler o utilizar para encontrar la enfermedad de la que se estaba tratando, ¿no? Entonces, imagínate, hay un código, el código Megliabequiano, este código estudiado, que detalla la energía, además de algo bien interesante, Mao, las mujeres medicina, ¿no? Este código está hablando y pinta a mujeres medicina diagnosticando enfermedad a través del maíz y de los frijolitos, ¿no? En una tela, una imagen muy parecida a la idea rúnica de tirar, o a la idea, ¿por qué no?, santera, de tirar los caracoles, ¿no? Y esto está en un códice, entonces además no es muy, muy antiguo, mucho más antiguo que esta fusión entre África y la cristiandad que va a dar por lugar a la santería o incluso al judú, ¿no? Entonces imagínate lo interesante, sí tenemos, solo que no eran conocidos como la palabra brujos, de hecho tenían su lado. Cuando estabas haciendo y destrozando, tenías tu nombre de Tizitl. Cuando estabas sanando, entonces eras un Tonalpauqui. Cuando estabas mostrando la ilusión del campo metafísico, entonces eras un Teiscuepani. ¿Ves lo rico y lo maravilloso y lo desconocido que tenemos? De repente, este pedacito de magia que es tan destructora y creadora como cualquier otra magia en el mundo, solo que no está bajo la palabra brujo, está bajo la práctica, ¿no? Bajo la práctica mística. Y eso es súper interesante, ¿no, Mao? Porque ese es el impacto que tenemos y lo olvidamos. Y es bien importante entender que dentro de esta realidad mágica de nuestro país,
vamos a tener un amplio abanico de opciones, ¿sí? Tenemos, obviamente, y hay que hablarlo porque es una realidad de nuestro país, tenemos una gran cantidad de charlatanes y lo platicamos, de hecho, con dirigentes de Yoruba, de dirigentes de santería, con Gabriel, no sé si te acuerdas que hablamos Sí, con claro. él. Hablábamos de esta parte de que en cada práctica existen los charlatanes, existe esta parte, pero existe líderes y existe gente que maneja esto con una gran capacidad, con una gran potencia, y tenemos varios ejemplos muy famosos de personajes que dieron una realidad mágica en México, como por ejemplo María Sabina, la abuela, ¿sí? Ahí en Huautla, en Oaxaca. Tenemos también a esta parte de esta mujer que hemos hablado con sus nietos, lo que es, ay, se me fue el nombre, Pachita. de Pachita, que hemos hablado, de que no nada más era esta realidad mágica, sino fue, yo creo, la primera ocasión en que la realidad mágica de estas mujeres medicinas fue puesta a prueba por Jacobo Grinberg, y hay un testimonio científico de la capacidad de Pachita, ¿no? Que habíamos hablado con Mane, hablamos también con la nieta, hablamos con estas personas que son herederos de alguna manera de esta realidad mágica, ¿sí? Y que así, de esa misma manera, existen todavía personas, pero que no son personas que están como abiertas a una publicidad, a un reconocimiento y todo eso. Hay muchos lugares donde hay personas que son localmente populares o reconocidos por ser grandes brujos, grandes hechiceros, grandes mujeres medicina. Entonces, sí existe una realidad mágica en nuestro país, pero que se va a ir mezclando, va a tener ya una fusión. De hecho, lo que te comentaba hace rato es esta parte de cómo fue penetrando mucho las tradiciones ancestrales hasta en la misma Iglesia Católica. O sea, no en cualquier país vas a ver a los danzantes en el atrio de la Basílica de Guadalupe haciendo sus rituales y haciendo sus agradecimientos en un lugar sagrado que pues suena como muy surreal, ¿no? Estar como haciendo este tipo de mestizaje mágico-cultural, ¿sí? Cuando pensaríamos que son no, que no se pueden mezclar, pues se mezclan, se mezcla esta realidad mágica en México. Pero tenemos esta parte, Bernie, que me gustaría también tocar acerca de lo que es la práctica y la realidad familiar, ¿sí? Popularmente, ¿sí? Sabemos, casi todas las familias tienen por ahí a su oveja negra que fue practicante o que hizo, que tornó, pero que tenemos casi todos la receta de la abuela, las prácticas del tío abuelo, tenemos como ciertas realidades que van muy, muy implícitas en una creencia prácticamente particular y familiar, ¿sí? O sea, muchas veces no es muy extendido porque existe este filo, ¿sí? De la doble cara de somos, pero también practico, pero también, o sea, sí son esas realidades que se manejan en nuestro país y que de alguna manera nos da una identidad todavía muy vinculada a nuestros ancestros prehispánicos, Claro. ¿no? Fíjate, Mao, incluso tomando esta energía de esta sabiduría ancestral, ¿no? Y que conserva esta energía mágico, espiritual, ¿no?
Me hiciste recordar el Consejo de las 13 Abuelas, ¿no? El Consejo de las 13 Abuelas, incluso les recomiendo muchísimo el libro, es La voz de las 13 Abuelas, de Carol Schaeffer, ¿no? Que ella registra los testimonios de los encuentros de las 13 abuelas que surgen de un llamado que ellas llaman profético. Son 13 abuelas de todo el lado del mundo, y tan importante es la magia y la mística de México que también hay una abuela de aquí, ¿no? Que justo ella es de la zona de Oaxaca. Ay, se me fue su nombre ahorita. Hoy ando medio olvidadiza con los nombres. Pero bueno, ella es de esa zona también, como María Sabina, comparte la medicina de los niños santos, ¿no? Y ella va como una representante internacional a este consejo de 13 abuelas, mujeres hasta 88 años, son mujeres ancianas, así tal cual, son 13 abuelas, la voz de esas indígenas del mundo que se reunieron, Mao, ya hace un ratote, y han seguido mandando, por ahí búsquenle La voz de las 13 abuelas o las 13 abuelas, y ellas han tenido una voz y una energía al compartir, ¿no? Esta energía, son consideradas, ¿no? Estas voces tribales del mundo, la voz femenina de la que el Dalai Lama podía hablar, ¿no? Decía, el occidente va a despertar a través de la mujer. Y bueno, son 13 mujeres, Mao, que tienen ya varios años después de su primera reunión y han abogado y trabajado y hecho muchas cosas, muchos encuentros, cada vez que el planeta lo necesita. Cuando se ha hablado del agua, cuando se ha hablado de la catástrofe, las abuelas están ahí compartiendo y comparten en 7 idiomas diferentes, ¿no? Esta energía, sus conocimientos, ¿no? Moviéndose por todos lados, conocimientos que van acerca de la familia, de la salud, de la energía, de la naturaleza, de la salud mental, de la contaminación, de las aguas, de la guerra. Realmente, por eso es la voz de las abuelas, ¿no? Ellas están y han estado trabajando mucho en estas expresiones desde la primera vez, y todas ellas, Mao, todas ellas tribales, todas ellas representantes de sus místicas y de sus magias, ¿no? De sus medicinas. ¿Qué más que esta magia? La magia era este proceso. Pensemos en estos hombres y mujeres sabios, como la palabra brujo, pues son esto mismo, hombres y mujeres sabios, capaces de ser esta voz, ¿no? Que hablaba de conciencia, que habla de conciencia. No solo es la magia del amarre, como tú decías, eso no es, ¿eh? Eso pues es parte del mercadotecnia, de nuestra desesperación, a veces de nuestra necesidad de control, que vamos a estos espacios para eso, es control, es ego. Pero más allá de eso, esta conciencia, esa es la magia pura, la magia que puede transformar y elevar estados de conciencia. Entonces, aún ahora, hablando de estas magias o de este concepto mágico, místico, espiritual del México prehispánico, podemos voltear a ver a estas 13 abuelas y encontrar ese mismo saborcito a magia, naturaleza y bienestar en estas mujeres que están hablando desde sus tribales, que están hablando desde lo que hacen para la medicina, la brujería, la magia, es el enfoque, el chamanismo, ¿no? Pues era esta energía de mantener un estado de salud mágico, mágicamente, etéricamente, sutilmente, atómicamente, un buen estado, un bienestar a través, ¿no? A través de prácticas, a través del intercambio con planta, a través del intercambio con canto, a través del intercambio de los símbolos sagrados que se iban descubriendo, y eso le da la fuerza o el sabor único a la magia de nuestro continente. Claro, tenemos esta parte, Bernie, que hablamos de una realidad mágica que está muy bien camuflado, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en Pátzcuaro, una iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de la Salud, que las monjitas preparan un jarabe que se llama el jarabe de achoque, el achoque es una especie de salamandra, y con eso hacen un jarabe, que de hecho ahí tengo una botella que es muy bueno, ¿sí? Porque para vías respiratorias, para anemia, para todo este tipo de enfermedades es muy bueno,
¿sí? Pero es una receta purépecha. O sea, las mujeres medicina purépechas les pasan este remedio y estas monjas, ¿sí? Tienen su criadero de estas salamandras que se llaman achoques, ¿sí? Y venden este jarabe que es muy socorrido en todos lados. Hay personas que me han pedido que les mande de muchos lugares porque de verdad es muy efectivo. Pero así como eso, vamos a ver cómo esta parte medicinal, ¿sí? Porque hay muchas personas, hay varias personas dentro de las redes sociales que manejan mucho esta parte de herbolaria tradicional. Hay un herbolario que es más científico que se llama Alfonso Campos, pueden buscarlo en sus redes sociales. Él es un herbolario y da muchas recetas con plantas nativas de México, como la planta, ¿sí? Y él, lo que me gusta mucho es que da hasta todos los consejos de medicina, hasta del aguacate, de la calabaza, de la flor de calabaza, en fin, como te habla de muchas hierbas. Y también tenemos uno que a mí me encanta, es muy divertido, que se llama Uruchurtu. Uruchurtu, que empieza diciendo: soy Uruchurtu, no soy doctor. Sí, aclara y da muchos remedios que son muy buenos, pero tenemos esta realidad mágica en nuestro país, ¿sí? Mucho consejo de herbolaria, mucha magia dentro del entorno, pero no es esta magia del amarre, de la bruja, sino mucha parte natural, ¿sí? De hecho, yo recuerdo mucho en el encuentro de los pueblos originarios, hace varios años, a la abuelita Miche, que nos hablaba del maíz. Y de repente dices, ¿qué tanto me pueden hablar de la magia del maíz? Bueno, fue una plática de varias horas en la cual te das cuenta cómo los Miche tienen como base de su medicina al maíz. Y cómo desde las hojas, la mazorca, los pelos de elote, todo es utilizado como una medicina, ¿sí? Claro. La misma tortilla es una medicina. Y miren que es como algo que es bien importante y que tendríamos que analizar mucho. El producto alimenticio número 1 de nuestro país es el maíz, seguido del frijol, ¿sí? Y de repente hemos estado consumiendo durante mucho tiempo un producto muy parecido al maíz, pero ya no son tortillas. No hay nada más sabroso que ir a un pueblito comer una tortilla natural. Claro. ¿Sí? Y yo me acuerdo haber estado en la casa de Martín, el guardián de tradición de Malinalco, ¿sí? Y decía él: disculpen, los invito a comer, pero perdonarán, pero nada más tengo tortillas y frijoles. Pero señores, ¿qué tortillas y qué frijoles? O sea, cuando vas a un lugar que tiene esa magia de tradición, bueno, ni el mejor platillo del mejor restaurante se puede comparar con un plato de frijoles, con unas tortillas totalmente naturales. O sea, es realmente magia de nuestro país, ¿sí? Claro. Y así como eso, tenemos una gran variedad de magia a nuestro alcance. El problema, Bernie, es que necesitamos voltear y quitarnos como esta venda de que la magia es Harry Potter y varitas mágicas y chispitas y cosas que tengan que ver con ultratumba. La magia, la realidad de nuestro país es entender la realidad de nuestros pueblos originarios dentro de todo este sincretismo, porque lo tenemos a la mano, Bernie, ¿sí? Claro. Lo tenemos a la mano, o sea, no basta con ir al mercado, al puesto de hierbas. O sea, en cualquier puesto vas a ver productos. De hecho, se han perdido muchos productos como el chinchayote, como
o sea, hay muchos productos que por la falta de utilización, Claro. ¿sí? Ya no están en todos los mercados, de verdad. Ahí le digo a Lucy, cuando vamos a algunos mercados que son más tradicionales, me encuentro productos que digo, wow, esto desde niño no lo veía, ¿no? Y es, Ajá. de verdad, es como un deleite el ver que todavía sigue existiendo esa magia en nuestro país de productos originarios, ¿no? Claro, Y claro. esta realidad originaria de nuestro país. Y que Mao no está tan alejada del pensamiento mágico del mundo. Piensa de repente como en la energía, pues, a ver, la celta, incluso con Hécate, ¿no? Con su energía de cambiaformas, los shapeshifters, ¿no? Que nos encantan. De repente volteamos y platicamos de las historias, y en el paganismo hay mucho de esto de, es que eran cambiaformas y hacían, y se volvían y eran, del mismo Loki, era un cambiaformas, ¿no? Pero México tiene su cambiaformas. Tenemos nahuales aún hoy en día. El nahual, el cambiaformas ahorita lo vemos como muy extraño, como muy ajeno, pero en nuestra cotidianidad mexicana, en nuestra poderosa magia del continente americano, México, el nahual sigue tan vivo como lo estuvo siempre, con su habilidad de transformarse en animales, este cambiaformas, este gran hechicero, ¿no? Este nahual, imagínate, tenemos esta energía de los nahuales que puede ser tan buena o tan mala como quiera, no importa el concepto que puedas tener de repente del nahual, queremos centrarnos en esta energía de la capacidad mágica que nuestro espacio, nuestra tradición también la tiene, ¿no? A veces pensar y decir, ay, es que estos, pues en el nuevo o en esta energía de la contracultura, buscamos a ver a los cambiaformas en los nórdicos y en eso. Es que donde volteemos los hay. Este tipo de magia tan profunda, este campo del oculto, ¿no? También está ahí, y en nuestro país está dentro de la cotidianidad, sigue siendo parte del día a día. El que vayas a los lugares, quizá fuera de las ciudades es más común que aquí en los urbanos, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta, yo voy a la zona allá contigo, a Celaya, Guanajuato, y está lleno de estas historias de los nahuales moviéndose, ¿no? De los seres mandando información o cantando y encontrando. Nuestra magia prehispánica sigue tan viva en nuestra inconsciente como la geometría, ¿no? Sí, y una de las cosas que sería interesante preguntarles a ustedes, amigos que nos están viendo, es cuáles son esas tradiciones familiares que tienen, que siguen, ¿no? Claro. Porque siempre en la familia hay alguien que le gustaba hacer ciertas cosas o tiene la fama de, o hay estas pláticas familiares y que es bien interesante y mucho tiene que ver muchas veces por los lugares de origen, ¿no? Mi madre, que era de Veracruz, nos contaba unas historias impresionantes, ¿no? Y creo que todos tenemos esta parte de realidad y como igual sigue siendo una realidad el hecho de que las mamás, las abuelitas eran más apegadas, pero hasta la fecha sigue existiendo esta parte de ciertas pócimas, recetas o cuestiones medicinales de la abuela, ¿no? Es esta magia popular que tiene una base y tiene una base de tradición importante. Platíquenos, coméntenos acerca de cómo lo viven ustedes, porque es bien interesante, ¿no? Sí, claro, claro, y más esta parte donde, pues sí, los abuelos, las abuelas, a veces incluso el medio ambiente, ¿no? Los poblados tienen estas leyendas, ¿no? Que van compartiendo y que van, ¿no? Mandando entre las líneas estos encuentros mágicos, ¿no? Estas encrucijadas incluso, ¿no? Que están ahí, están en toda la historia y que a veces lo lees y lo escuchas, ¿no? Piensa cómo todavía en algunos pueblos en las encrucijadas, pues se tiene respetito, te vayas a encontrar al diablo, te vayas a encontrar a la mujer de la encrucijada, muy parecido al estilo de Hécate, que podrían causar enfermedades como la epilepsia o la parálisis, ¿no?
hay espacios, hay encuentros mágicos, positivos y negativos en muchas de nuestras leyendas, en muchos de los poblados. Compártelos, ¿no? Sí, compartiría padrísimo que nos pudieran ir compartiendo y conociendo estos espacios mágicos, ¿no? Que aún están ahí, que aún los conocemos, que están vivos en nuestra cultura y que nos cuidamos, o sea, es parte de nuestra magia cotidiana. Están tan presentes, Bernie, que todos los domingos a mí me encanta ir al mercado tradicional de acá y hay un puesto de gente de tierra caliente. Me gusta mucho ir a desayunar ahí porque tienen un sazón muy especial, pero tienen una cosa que venden que es muy socorrido, que es el caldo de iguana. El caldo de iguana, porque dicen si estás mal, si estás enfermo, como afrodisíaco, como todo, y la gente lo busca mucho, ese caldo de iguana, al cual todavía no me he atrevido a echarle llegue, pero seguramente me echaré un plato un día de estos, porque sí hay como esta parte de que se busca por las propiedades medicinales o mágicas que tienen ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, platíquenos acerca de eso, que es bien interesante y que nos gusta mucho, y esta es como una realidad mágica de nuestro México actual, ¿no? Bernie, claro, ¿qué vas a tener este fin de semana? Sí, pues vamos a estar de nuevo allá en Celayita el fin de semana dando sesiones personales en Cortázar, ¿no? Y pues ahí los veo. Ahorita este fin de semana hay mucha sesión personal, gracias de verdad los que van por allá y deciden tomarse un tiempo para estar y platicar y compartir conmigo de forma que podamos ir encontrando juntos, ¿no? O que me permitan acompañarlos en el encuentro de un mejor estado, de una mejoría en su día a día. Así que estaremos ahí, habrá por ahí laboratorio, estaremos haciendo un poco de respiración también. Tendremos el lunes un poco ahí de nuestro taller de respiración consciente para liberar ahí un poquito todo el estrés de estos días. Y pues seguimos aquí dándole, ¿no? Hay sesiones personales, sesiones en línea, lecturas también. Para lo que necesiten, pues ahí están nuestro teléfono, ahí están mis redes, Bernardete Tristán, Ocho y Nana, o Instagram como Bernardete Tristán. Échenle ahí, síganos y pues ahí nos estamos viendo. Qué bueno, muy bueno, muy activa, Bernie, siempre, ahora sí que del tingo al tango en nuestro país y en nuestra realidad mágica, ¿no? Por mi lado, ya saben, estamos en el curso de tarot, todas las personas que quieran aprender este arte, aquí les dejo los datos. El curso es sumamente interesante, de verdad. Igual todas las personas que quieran una lectura, con todo gusto, si se ponen en contacto conmigo, aquí está el WhatsApp, para que me digan y con todo gusto estamos a sus órdenes, ¿sale? Pues Bernie, muchas gracias por platicar. Ya estaremos platicando de otros temas la próxima semana y espero que sigan con nosotros. Sí, así es. Pásenla súper bien. Y mañana hay cena de Hécate para quienes quieran. Échenle, síganme. Y quienes quieran participar conmigo también entren a mi Facebook y será un honor poder estar con ustedes para la cena de Hécate mañana. Muy bien. Muchas gracias, Bernie. Muchas gracias a todos ustedes, amigos. Esto fue Wicca Radio México. Thank you.